Cloud grabando. Bien, ok, estamos grabando. Bien, entonces es un enorme placer poder presentar a Almudena Carrecedo hoy, que es la directora del Silencio de Otros, que hemos visto en mi clase y también los estudiantes de Bridge lo han visto. Voy a compartir mi pantalla para presentar un poco de información sobre ti y luego haremos algunas preguntas, una conversación sobre el silencio de otros. Los estudiantes Bridge pues nos han mandado unas preguntas en adelanto, porque como no todos van a poder asistir como en vivo, tenemos sus preguntas, entonces voy a hacer algunas. Y luego los que pueden asistir, que están presentes, si pueden poner sus preguntas en el chat, pueden ver que hay una función de Q&A aquí abajo, y puedes entonces teclear tu pregunta ahí. Y si te gustaría hacer tu pregunta en persona y encender tu cámara, nos encantaría también verte la cara porque lo hace mucho más interesante para nosotras. Entonces, si quieres presentarte, me encantaría invitarte. Solo me tienes que decir en el chat o en el Q&A y yo te invito a ser un panelista. Y así puedes encender la cámara. Así que va a funcionar así, va a ser una conversación presentación, conversación un poco informal. Y, y nada, así empezamos. Voy a compartir la pantalla entonces y empezamos. Entonces, Almudena Carrecedo, y esto también es mi clase de cine documental. Entonces, para los estudiantes de Bridge, esto es el tipo de clase también que puedes tomar si vienes a la Universidad de Utah y no a Utah Valley University o Utah State University, uno de los otros. Si vienes aquí, puedes tomar esta clase conmigo. Pero bien, entonces voy a presentar a Almudena Carrecedo, que es la directora del Silencio de Otros que hemos visto para hoy. Ella es nacida en Madrid y es española, pero pasó mucho tiempo también en Estados Unidos. Estudió cine en California, en UCLA o UCLA, como muchas veces lo llaman los españoles, la Universidad de California de Los Ángeles. Y pasó también mucho tiempo en Los Ángeles. Entonces ella es como bilingüe, bicultural y entiende muy bien el contexto americano también. Su primer documental, desde luego, se llama Made in LA, que es un documental que trata los trabajadores hispanos en Los Ángeles y fue bastante exitoso para un primer documental, para su primer trabajo, ganó un Emmy. También quiero aclarar para los estudiantes Bridge que en español decimos documental y no documentario. Eso es como una falsa traducción de inglés. Mis estudiantes ya saben eso porque estamos estudiando documentales. Pero bueno, entonces ella empezó a filmar El Silencio de Otros en 2012 y por eso volvió a España y ya lleva mucho tiempo, 10 años viviendo en España otra vez, y terminó esa película en 2019. Entonces podemos ver que estaba trabajando 7 años en esa película, ¿no? Entonces es un labor de amor, un trabajo súper largo que ella hizo. Y también podemos ver eso en el resultado de la película, ¿no? Porque El Silencio de Otros también es otro éxito. Esta vez es un éxito internacional y gana más que 40 premios esta película, incluido un Goya, que es un premio muy prestigioso en España. También fue nominado para un Oscar aquí. Y ahora Almudena está trabajando en otro proyecto, así que sigue con su labor. También ella trabaja, está enseñando documental, cine documental, ¿no? en NYU Madrid. Y también como cineasta ha ganado muchos premios por sus trabajos a lo largo de los años. Ha sido un socio de la Fundación Guggenheim, de la Fundación Sundance Time Warner, United States Artists, muchas organizaciones que han visto el valor de su trabajo y que han apoyado su cine.
Entonces, te quería invitar un poco que nos dijeras cómo hiciste esta película, qué te impulsó a volver a España, porque ya habías trabajado en Estados Unidos durante varios años, y por qué realmente pensabas que era importante hacer esta película en este momento. Entonces, voy a parar de compartir la pantalla, así podemos ver mejor tu cara. Stop share. Y veo también que tenemos algunas preguntas en el chat y el Q&A, pero si puedes decirnos un poco sobre el contexto de hacer la película. Muy bien. Bueno, pues gracias por esa presentación, ese recordatorio de mi vida, que es útil. Ya no me recordaba que llevaba aquí en España ya 10 años, así que es verdad, son 10 años. Bueno, realmente yo siempre digo que el silencio de otros surge de una necesidad personal, ¿no? Es casi una sensación de dolor y de deber hacia un pasado, no tan pasado, un pasado más reciente que me dolía, pero tampoco sabía por qué me dolía. Solo sabía que cada vez que veía una película sobre estos temas, no en España, sino en general, o sea, de cualquiera de estos temas de memoria y de bueno, pues de una lucha, ¿no? Pasada pues que a lo mejor no ha tenido sus frutos, me imaginaba a mis padres de jóvenes luchando por una democracia y luego, bueno, pues un poco todo lo que ocurrió después, ¿no? Luego hablaremos de esto, pero esto me dolía. Entonces, realmente estábamos haciendo la distribución, la difusión de Made in LA, que es el documental anterior, y yo me preguntaba siempre, es como, wow, le dedico tantos años de mi vida a este tema que me duele muchísimo, el de, ¿no?, las sweatshops en Los Ángeles, pero estoy dejando de lado algo que me duele muchísimo también, ¿no? Entonces realmente empezamos a investigar y a ver cómo avanzar ese tema, y el momento así clave, el momento que en inglés dicen breaking point, o sea, el momento de ruptura, ¿no? Fue un día que yo tenía a mi niña recién nacida en brazos y leí unos artículos sobre los bebés robados en España. Esto es un problema muy grande que se estaba dando a conocer. Estamos hablando de decenas de miles, no se sabe cuántos miles de bebés que fueron robados durante la dictadura e incluso después. Y en ese momento fue como un momento muy fuerte que dije, esta es la próxima película. Y cuando llegó Robert, porque no estaba, Robert es mi compañero de vida y mi compañero creativo, dije, nos tenemos que ir a España. Y dijo, ¿cómo? ¿Qué? Y entonces nos fuimos, o sea, nos vinimos, porque ahora estamos en España, y empezamos a seguir el tema de los bebés robados, pero enseguida nos encontramos, y ya termino y así vamos a las preguntas, pero nos encontramos con la querella argentina, que era un proceso de búsqueda de justicia para unos crímenes cometidos durante el franquismo y, ¿no? También la transición en realidad. Y la querella argentina aglutinaba muchos crímenes y nos permitía dos cosas que eran para nosotros súper importantes y que luego descubrimos que era como la clave. Y es, uno, era en presente, podíamos contar una historia presente, no teníamos que debatir lo que había pasado en la historia, y dos, era a través de personas, es decir, no la historia con mayúscula, la historia con esa minúscula que escribimos todas y todos cada día, ¿no? Y entonces al contar esa historia a través de las personas era mucho más difícil rebatirlo, decir, no, eso no pasó, bueno, esto es lo que yo viví, esto es como yo lo sentí. Y de esa manera nos alejábamos de una película de izquierdas o de derechas y nos adentrábamos en un contexto de derechos humanos, simplemente, ¿no? Las torturas, los asesinatos, los bebés de niños, los robos de bebés son esencialmente una violación de derechos humanos. Y bueno, pues ese fue el proceso. Efectivamente fueron 7 años de producción, más 2 años enteros, a tiempo completo, de difusión de la película. Sí, he intentado resumir, pero son muchos años, entonces... Sí, pues sí, son muchísimos años. También, entonces ya has hablado un poco de la difusión, ¿no? Que ha sido 2 años, pero eso es una pregunta que han tenido muchos de los estudiantes de Bridge alrededor de cómo
fue el documental en España, cómo fue recibido, cuál fue el impacto del documental. También algunas preguntas tenían que ver con la relación con el gobierno de España. Este estudiante pregunta, ¿tenías miedo de que llegara el momento de que tuvieras problemas con el gobierno español? Otra pregunta, ¿ha enfrentado alguna reacción negativa por el documental? ¿Usted ha notado un cambio en España con el lanzamiento del documental o las cosas siguen siendo similares? Entonces, esas preguntas tienen que ver con tu proceso de difusión del documental. Vale. ¿Podrías hablar un poco? Sí. Sí, pues si quieres vamos a la difusión y luego volvemos a la producción porque estoy viendo en el Q&A unas preguntas que me han emocionado. Sí. Vale, entonces, bueno, la difusión. Una cosa que es muy importante entender a la hora de pensar la película era cuáles eran nuestros objetivos. Y esto no es algo que hicimos cuando la terminamos, sino que a medida la estábamos pensando y la estábamos haciendo, teníamos unos objetivos muy claros, ¿no? Y era, uno, visibilizar una lucha invisible de unas personas que por supuesto tenían voz, pero no tenían altavoz, ¿no? Esa es la diferencia. Yo siempre digo, nosotros no damos voz a la gente, ponemos un altavoz, ¿no? Pero al mismo tiempo no quedarnos ahí. Y esto para nosotros era tan importante, era no quedarnos en ese nicho de audiencia de gente que lo sufrió o en ese nicho de audiencia de la gente que está trabajando o que estaba trabajando, que era muy poquita en ese momento en estos temas, sino cómo podemos llegar más allá. Como en inglés, esto siempre en español digo que decimos en inglés, beyond the choir, right? O sea, cómo podemos llegar a aquellas personas que no entendían esta lucha, que no entendían que era algo que tenía que ver con ellos y con ellas, y que no entendían por qué ahora tenemos que hablar de eso. Es como, pero si esto es desde hace mucho, ¿por qué tenemos que hablar de esto, no? Y entonces en ese proceso de objetivos es que construimos esta película a través de las historias personales de los personajes, de los participantes y las participantes. Entonces por eso el proceso de difusión realmente estaba anclado en estos objetivos. Y entonces era visibilizar estas luchas y conseguir un cambio de mentalidad. Sí, así, fíjate qué objetivo más sencillo, pero un cambio de mentalidad en miles y miles, cuantas más miles de personas mejor. Entonces realmente, bueno, es que esto es una respuesta muy larga porque es realmente solo dar un seminario de 4 horas con la difusión. Entonces voy a resumirlo en 2 minutos. Pero entonces nos encontramos 2 cosas muy interesantes. Una es que desde el punto de vista internacional, de repente la película funcionaba en todos los países. Pero no por el caso español, sino porque todo el mundo conectaba, es como un proxy, conectaba el caso español con el caso de sus propios países, de sus propias comunidades, de sus propias sociedades. Y esto lo vimos desde el estreno. Desde el principio vimos que todo el mundo, la película les hacía pensar en esas sombras, ¿no? En esos genocidios escondidos, en esos problemas que la sociedad venía acarreando o en esos procesos de memorialización, por ejemplo, como en Estados Unidos, que todavía no había comenzado ese movimiento, pero los estudiantes y las estudiantes decían, es que claro, esto a mí me recuerda a esta escultura que tenemos en el campus, que este tío era un genocida, ¿no? O sea, el pensar a través de la película. Y luego en España, en el Estado español, empezamos a trabajar desde la base, es decir, desde la gente que quería que la película se viera y empezamos a subir, ¿no? Y entonces fuimos a cines y fue un éxito muy bonito con los participantes de la película en los coloquios, o sea, se dividían por toda España, iban a coloquios por todos lados, era la cosa más bonita. Y luego de ahí, bueno, la película ganó el Goya, que es como el equivalente al Oscar en España, y luego fuimos a televisión. Y ahí en televisión fue donde se produjo el boom, por así decirlo, porque la televisión es un elemento muy democratizador, todo el mundo lo puede ver, no necesitas tener dinero, era televisión pública. Y entonces estuvimos en una campaña de 3-4 meses realmente, conseguimos una difusión social increíble, en Twitter fuimos trending topic número 1,
tuitearon sobre la película el presidente de España, el vicepresidente, los periódicos recogieron esta conversación, es decir, se empezó a crear se alimentó una conversación social que estaba muy difuminada y que tenía muy poca voz, que tenía muy poco altavoz, ¿no? Entonces, digamos, vino a ayudar esa conversación. Entonces, desde el punto de vista de la difusión, pues yo creo que, y podemos volver a esto, ¿no? Pero sí se convirtió en un poco en una referencia para muchas personas de esta lucha, ¿no? Pero teniendo siempre en cuenta, y esto lo decimos, que la película es una herramienta para un movimiento que tenía muchísimos años ya. O sea, nosotros no hemos venido a descubrir nada nuevo. Lo que yo creo que hace la película es juntar muchas piezas como en un mosaico para que cuando lo ves todo junto dices, ahora lo entiendo, ¿no? Ahora entiendo mi presente, porque es que ahora entiendo mi pasado, ¿no? Entonces, bueno, eso desde el punto de vista de difusión. Y había una pregunta de tu Q&A que era si no teníamos miedo. Es que en realidad, cuando estábamos haciendo la película, el movimiento de extrema derecha era muy poco visible. Existía. Y de hecho, cuando estrenamos en Berlín, alguien nos preguntó, es que claro, en España, como no tenéis extrema derecha, y dije, hey, tenemos extrema derecha, solo que no levantan el brazo en saludo fascista. Bueno, pues nada, muy poquito tiempo después ya sí levantan el brazo, ya es totalmente visible. Entonces, en el momento que la extrema derecha empezó a ganar asientos, primero en el Parlamento regional andaluz, ahí es cuando empezamos a tomar medidas de protección. Sí, por ejemplo, nuestra hija ya no venía a los coloquios o no la dejábamos subir al escenario, una serie de cosas. Entonces, bueno, el gobierno nunca... El gobierno, a ver, esto es un estado democrático, aquí puedes hablar, puedes decir. El problema es que si no tienes televisión, si no tienes difusión, pues puedes gritar en la calle solo, es como nuestras democracias, tú puedes decir lo que quieras. Otra cosa es que tengas la posibilidad de que alguien te escuche, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no teníamos... De hecho, fue muy interesante porque cuando ya la película, después de la televisión, después ganó 2 Emmys, el presidente de España, el nuevo presidente de España, nos envió un telegrama. No sé si sabes lo que es un telegrama de verdad, de los, es que lo tendría que buscar, de los de mayúsculas con punto, full stop, que decía felicidades y muchas gracias por vuestra contribución a la democracia. Y es como, wow, cómo hemos evolucionado. Pero bueno, evidentemente tiene mucho que ver con el trabajo, pero no de la película, sino con el trabajo de muchos movimientos sociales que, bueno, pues en un momento dado la película ha ayudado a visibilizar también, pero es que estaban ahí. Entonces ha sido como un empujón, ¿no? Para que se conocieran. Sí, Vale. sí, no, genial. Lo que dijiste sobre dar una altavoz, ¿no? O dar una plataforma a estas personas que no lo tuvieron me parece muy importante. Eso de contar una historia en minúscula, ¿no? Minúsculas con el H pequeña, ¿no? Que es esa historia de las personas, ¿no? La historia que escriben en los libros de texto. También lo que creo que chocó a muchos estudiantes míos en ver esta película es esa escena donde vas al centro de Madrid y estás preguntando a los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes dicen, pues no nos enseñan esto en la historia. Y eso es algo que tú has comentado también en tus entrevistas, hablas de una deuda generacional, ¿no? Y también lo has comentado un poco al principio, cuando mencionaste que habían luchado tus padres por la democracia, ¿no? Y sentías como un deber o algún tipo de responsabilidad para hacer visible esas luchas de otra generación. Entonces, ¿podrías hablar un poco de eso? Y también esta pregunta me parece muy interesante porque tu película también llama atención a estas cosas y nos revela que hay muchas cosas que quedan por hacer también. Y una de las preguntas que tenemos de los estudiantes Bridge es de qué manera como comunidad podemos ayudar a las víctimas de la dictadura. Vale, estoy apuntando. Que me has hecho 2 preguntas. He hecho muchas. Vale, ok.
Bien, en este tema de la deuda hay una cosa que a mí me gusta compartir y es que me acuerdo uno de los participantes en el documental que se llama Pablo, es esta persona que en un momento dado habla de 40 días, estuvo con 40 días en tortura y dice hay algo que se rompe dentro de ti, ¿no? Que tenemos que entender que esta gente que ahora es mayor, en ese momento tenían 22, 23, 27, eran estudiantes de universidad, acaban de terminar, eran gente joven, eh, a las que le cambió la vida entera, ¿no? Es lo que dice, algo se te rompe por dentro y ya nunca va a ser igual. Pablo me dijo, y Pablo además estuvo condenado a muerte, él fue de un grupo de gente que estuvo condenado a muerte y de la noche a la mañana eligieron 5 de esas personas y a él no le eligieron y asesinaron a 5. Y hay una canción muy famosa que se llama Al Alba, que hizo Aute obviamente para estos 5, pero él era parte de ese grupo, entonces él siempre siente que él que está viviendo la vida que no le corresponde, ¿no? Porque se la ha quitado a otros en realidad, ¿no? Podían haber elegido a él. Bueno, pues es que me emociona un poco porque este señor dice, claro, nosotros cuando luchábamos, no luchábamos para que nadie nos diera recompensa, o sea, luchábamos por la democracia, pero lo que nunca se nos ocurrió, jamás se nos ocurrió, es que después seríamos terroristas, es que después nos invisibilizarían, es que después nos iban a ignorar y no íbamos a poder hablar de lo que habíamos sufrido. Entonces, estas luchas, esta democracia que se consiguió gracias a la lucha y al sufrimiento y a la muerte, y peor que la muerte, y la vida, el entregar tu vida entera, ¿no? Día a día, la de tus hijos, ¿no? La clandestinidad, esto es lo que a mí me dolía, obviamente, ¿no? O sea, y en cierta manera parte era también el saldar esta deuda y el visibilizar estas luchas, ¿no? Entonces, cuando la gente me pregunta en otros países qué se puede hacer por las víctimas de la dictadura, yo les respondería lo mismo que ellos y ellas responden cuando les hacen esta pregunta. Lucha por la justicia social en tu país. Eso es lo mejor que puedes hacer por nosotras y por nosotros. Y eso es lo que ellos responden. Porque hay víctimas de injusticias en todos los lados, porque hay sitios donde se pueden trabajar, hay organizaciones, hay centros comunitarios, hay donde puedes trabajar para ayudar a cambiar las cosas. Entonces, realmente las víctimas de la dictadura aquí lo que tienen que hacer es traspasar esa información a los jóvenes que están ahora en los institutos, en los colegios, en las escuelas. Ay, es que eso no lo he dicho porque tenemos una campaña en escuelas también con Amnistía Internacional que se llama Aulas con Memoria, Classrooms with Memory, donde ponen la peli de manera gratuita y ellos y ellas van a las proyecciones. Pero fuera de aquí, la pregunta es, ¿qué puedes hacer por tu comunidad? Y a lo mejor una cosa bonita es que le preguntes a tus padres o a tus abuelos, ¿no? ¿Qué han vivido y qué han sufrido? Porque muchas veces te vas a encontrar que dentro de tu familia también hay trabajo que se puede hacer. Wow. Sí, pues gracias por esa respuesta. Creo que tienes razón, ¿no? Que no son solamente las víctimas de la dictadura en España que necesitan alzar su voz, ¿no? Sino que hay muchas injusticias en todo el mundo. Y creo que es muy importante recordar eso, ¿no? Bueno, hay también algunas preguntas que quiero hablar un poco de tu éxito con esta película. Entonces, sé que tenía que haber sido muy difícil filmar esta película para ti. Una de las preguntas es cómo te sentías al entrevistar a las personas. Fue difícil entrevistar a los testigos, pero luego otra pregunta que hizo otro estudiante que creo que también tiene que ver es cómo se sintió cuando terminó de filmar la película, ¿no? Entonces, supongo que tendrías muchas emociones, ¿no? Al filmar la película y luego ver el resultado. Entonces, si podías contarnos un poco Vale. de cómo es la experiencia para ti, sí. Ok, y conecto con la pregunta del dolor porque es lo mismo, ¿no? ¿Cómo me sentía?
Es que hay Sí. una pregunta en Q&A, es que hay muchas, es que hay como muchos sitios donde se envían preguntas. Sí, sí, Ok, voy a invitar también a estos estudiantes. Tengo una pregunta más que tiene que ver con la clase y luego vale. quiero invitar a los estudiantes si quieren encender sus cámaras y hacer las Sí, preguntas del Q&A vale. si se Ok, sienten cómodos. Sí. vale. Muy bien, entonces, ¿cómo me sentía? Bueno, yo me sentía como con una responsabilidad enorme sobre mis hombros. Porque además, a medida vas avanzando más y vas conociendo más víctimas y vas conociendo más historias y, y vas a hablar con alguien y se trae a sus padres porque también quieren contarte su historia, ¿no? Te haces como el repositorio, sí, como el sitio donde se entregan estas historias, ¿no? Y ahí te das cuenta también de lo abandonadas que están las víctimas, ¿no? Por el Estado, por las instituciones, por la sociedad, ¿no? Entonces yo sí sentía como una gran responsabilidad. Eh, y esa responsabilidad, por un lado, me angustiaba, pero por otro lado era el motor, ¿no? O sea, yo no podía realmente pensar siquiera en terminar esto hasta que esa responsabilidad fuera, bueno, pues pudiera cumplir con como yo creo, ¿no? Que era esa responsabilidad. Lo que pasa es que es verdad que filmar así es doloroso, efectivamente, porque yo no me considero una periodista, yo no soy una periodista, yo soy una cineasta, por tanto, bueno, como quieras, artista, no sé, llámalo como quieras. El caso es que yo sí siento que para entrar en esto yo tengo que experimentar lo mismo. Entonces, claro, pues en innumerables ocasiones yo lloraba con los personajes. En el entierro de María Martín yo estaba llorando, no veía no veía, o sea, yo confiaba en que estaba bien, pero yo no veía, era todo borroso, ¿sabes? Porque yo estaba ahí con ellos y con ellas, ¿no? Eso se transmite también en el montaje, claro, porque en el montaje ahora ya es todas las historias juntas. Además ocurrió una cosa y es que Carlos Eslepoy, que es uno de los protagonistas, falleció mientras estábamos montando. Entonces, claro, mientras la gente estaba haciendo su duelo, nosotros teníamos que verlo vivo todo el rato, ¿no? Fue muy doloroso. Pero por contra, fue súper bonito cuando estrenamos la película y cuando empezó a tener esta repercusión. En el estreno en Berlín, estrenamos en Berlín el Festival Internacional de Cine de Berlín, que es un festival muy prestigioso y ahora, o sea, también queríamos estrenar fuera de España para poder luego llegar, ¿no? Precisamente porque el tema es muy complicado. Estoy hablando muy rápido, estoy bien, ¿no? Yo hablo muy rápido. Puedes, no, sí, Vale. puedes. Voy a hablar más despacio, ¿vale? Es que hablo muy rápido hasta en inglés. Bueno, entonces fueron los y las protagonistas. Fuimos con todos, fuimos con equipo, con ellos, con ellas. Y fue muy gracioso porque de protocolo del festival te reúnen y dicen, bueno, queremos saber quién va a subir al escenario, quién no. Dijimos, bueno, pues somos 20. ¿20? Sí, somos 20. Dijeron, vale. O sea, no les había pasado. Entonces, fue muy bonito porque salimos nosotros, Robert y yo, pues se levantó todo el mundo, nos aplaudieron y todo el mundo llorando y dijimos, no, 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 pero es que no, es que van a salir los protagonistas. Entonces empezamos a decir, Chato Galante, Cuchi, no sé qué. Entonces empezaron a salir por los lados y la gente, todos, y ellos llorando, fue muy bonito porque fue un momento de visibilización, ¿no? De la lucha, estamos aquí en la lucha y ahora la gente lo entiende, ¿no? Y a partir de ese momento, digamos que su participación ha sido siempre muy importante. Tenemos un grupo de WhatsApp, de coloquios, todavía, y entonces pues había un festival hay que ir a Chipre, ¿quién quiere ir? Yo voy. Entonces a todas las escuelas, a los festivales, a las proyecciones, se iban dividiendo para participar y ese es un momento de militar, son súper militantes, son muy activistas, entonces ellos van a todo, a todo. Y es un momento muy bonito para ellos. Por ejemplo, en las escuelas, solo te cuento una anécdota más, porque pusimos esto en la escuela de mi hija, aunque ella era muy pequeña, no lo podía ver todavía porque era más o menos para estudiantes de 12, 13 años, bueno, 13, 14 creo, y que fue súper bonito, o sea, la directora del instituto estaba llorando, los alumnos lloraban, es como que se estaban dando cuenta
de que esta abuela de la que hablaban era esta abuela, de que ese abuelo había muerto de esta manera. Y entonces fue, y ahí estaba Cuchi, una de las protagonistas, y estaba llorando abrazándose con ellos. Cuando nos podíamos abrazar antes de la pandemia, nos abrazábamos todos. Pues ahí, por eso que son momentos muy bonitos para mí, pero porque también lo son para ellas y para ellos. Sí, pues muchas gracias. Entonces, una cosa que estás hablando es sobre el poder del documental. Y eso también es un tema del curso que estoy enseñando ahora. Hemos hablado mucho de las definiciones del documental. Entonces voy a compartir la pantalla un momento para enseñar las definiciones. Sí, yo Claro. las enseño. Sí, sí, y así quería saber si quieres añadir a nuestras definiciones de documental. Así que voy a compartir lo que ya hemos elaborado en la clase. Vamos a ver, ¿por qué no? Bien, ok, sí, creo que sí se ve. Ups. Ahora, entonces, estas son las definiciones que tenemos. Tenemos... ¿Estás compartiendo pantalla? Ah, ¿no lo ves? No lo estoy No, compartiendo, gracias. no. Ahora creo que sí se ve, ¿no? Ahora sí. Ah, muy bien. Bien. Ok, entonces tenemos la definición clásica, que es el tratamiento creativo de la realidad. ¿No? Porque una de las cuestiones que hemos hablado es entre la realidad y la verdad, la ficción, y el cine documental realmente trabaja entre esas dos cosas, ¿no? Es una película que documenta una realidad histórica. Eso es la definición de uno de los estudiantes del curso, de Tristan. Otro estudiante del curso propone que es una película que propone un argumento o un significado más allá de la imagen. Otro de nuestros estudiantes dice que presenta un análisis experta de algo. Luego hay un teorista sobre el documental que dice que un documental es una película que nos hace cuestionar su veracidad, si es verdad o no lo que presenta. Otro teorista dice que es una película construida aparte de fuentes primarias, y creo que eso también es importante, la idea de fuentes primarias, que tú también utilizas metraje de archivo, ¿no? En tu película. Y informada por una perspectiva específica. Yo propuse que es una interpretación del mundo que nos rodea, ¿no? Que siempre lleva un elemento interpretativo. Y luego también hemos leído que es un conjunto de estrategias para decidir entre varias verdades relativas y contingentes. Entonces, quería saber qué piensas tú sobre esas definiciones y si te gustaría añadir algo a nuestra lista. Vale. Nuestra definición está acogida de... realmente lo que nosotros, digo porque doy clase también con Robert, siempre decimos que un documental es a corner of reality as seen through temperament. Esto es decir, es una esquina, es un trocito de realidad visto a través de un... temperamento no sería la traducción correcta, visto a través de una personalidad, ¿no? De la personalidad de alguien. ¿Y por qué? Porque realmente es un trocito de la realidad. Yo siempre digo, si quieres, bueno, con el silencio de otros, siempre digo que a pesar de que el silencio de otros cuenta tanto, realmente es un 0,000000001% de lo que pasó. Es un trocito de la realidad. Sin embargo, a través de ese trocito intentas contar algo mucho más universal, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos del documental. Cuando funcionan es porque son universales, pero son universales a través de historias pequeñas. Y luego, visto a través de una personalidad, esa es la parte creativa, el que veo aquí, interpretación, tratamiento creativo, porque obviamente este mismo tema puede ser tratado incluso con los mismos personajes, incluso con la misma querella argentina, está contado de manera diferente por diferentes personas, ¿no? Y por eso ahí es la interpretación que haces tú. Es cierto que últimamente se está jugando mucho con la verdad y la ficción, o sea, quiero decir, qué es real y qué no lo es, ¿no? En cierta manera, todo está mediado, porque en el momento que yo pongo la cámara, por eso yo cuestiono mucho el concepto objetivo, ¿no? Yo reivindico la subjetividad porque una obra de arte es subjetiva, punto. Esto no es periodismo. Incluso el periodismo que se dice objetivo
voy a hablar más despacio. El periodismo que se atribuye a sí mismo la objetividad, realmente yo pienso que es una falacia. En el momento que tú eliges las historias, en el momento que eliges quién cuenta la historia, en el momento que coges la cámara y eliges rodar esto y no esto, es totalmente subjetivo. Otra cosa es que haya un intento de objetividad, pero reconocer que es subjetivo yo creo que es un primer paso. Entonces, una cosa que nos ha pasado es que alguna gente que ha visto El silencio nos decía, es que al principio tenéis que poner everything you see is real. O sea, todo lo que ves es verdad. Y es como, claro, es un documental. Y luego hemos visto algunos análisis, algunos reviews que decían, sí, aunque tiene algunas cosas recreadas, es como, pero no hay nada recreado, absolutamente nada. Todo es literalmente grabado con la cámara tal como ocurre. O sea, lo que pasa es que la gente está muy acostumbrada a reconstrucciones y está muy acostumbrada a pensar, ¿esto es verdad o no es verdad? Bueno, a mí, en concreto, a mí el cine que me gusta hacer, que es un cine social, me gusta que el contrato con la audiencia sea siempre muy nítido. Es decir, si yo voy a hacerte dudar, luego te lo quiero aclarar. O sea, y eso para mí siempre es muy importante porque el contrato, hay 3 contratos en documental. Uno con el público, ¿no? El público tiene que pensar, o sea, tiene que entender el contrato contigo. Otro con la película en sí y otro contigo mismo, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece muy interesante cuando se juega entre realidad y ficción, pero no me gusta cuando me engañan. Esto es lo que no me gusta. A mí no me gusta que me engañen, me gusta que me lo dejen, que yo pueda entender, que me den claves para que yo pueda entender qué es verdad y qué no es verdad. Pero está bien, esa conversación es muy interesante. Solo que no me gusta luego descubrir en los títulos de crédito, pues todos los extras, todo el maquillaje, y es como, pero sí, yo pensé que era verdad, ¿sabes? O sea, eso es lo que quiero decir. Sí, Bueno, no sé si me he extendido, pero... sí, no, tenemos mucho interés por saber tus opiniones sobre eso, porque estamos Muy viendo bien. documentales diferentes, documentales observacionales, Bien. documentales de todo como metraje encontrado, como el documental de Basilio Martín Patino, que vamos a ver Muy canciones bien. después de una guerra en una semana. Luego Muy bien. también vimos Los Nodo, entonces hemos hablado de la propaganda. Claro. Entonces hay varios tipos de documentales diferentes y el tuyo se ve también que tiene un contrato con presentar la realidad, con decir, tiene un trato honesto, no tiene más que ver con la honestidad que la realidad, ¿no? Que también es real lo que presenta, pero es honesta en su contrato con la audiencia, por lo que yo veo. Entonces, Pero el objetivo, sí. sí, sí, ya que has contestado a esas preguntas del curso Bridge y preguntas mías, quería invitar a los estudiantes, quizás los que han hecho las preguntas en el Q&A, si quieren encender sus cámaras, os voy a invitar a todos los atendís y puedes hacer entonces preguntas en persona porque sé que Almudena está deseando ver vuestras caras Si y no queréis, si sentirse queréis, tan si sola queréis. aquí. Así que os estoy invitando, creo, promocionar a Panelist aquí. Y así, si tienes alguna pregunta y la quieres hacer en persona, nos encantaría. Entonces, bien, aquí viene Oh, Gaby Rosales. hola Gaby, ¿Y quién más? Tristan. anímense. Sí, entonces, Yesenia, he visto que tú has puesto una pregunta muy buena en el chat, si quieres encender tu cámara y hacerlo en persona, o también si no quieres grabar tu cara, puedes hacerlo sin encender, pero hola. Hola, sí, deja, busco mis preguntas. Oh, no, no sé qué le pasaron. Se fueron del chat o del Sí, Q&A. ¿cuál fue el desafío? ¿Ese? ¿Esa eres tú? Sí. Sí, sí, yo dije algo acerca de eso. ¿Cuál era el desafío más grande en haciendo la película? Muchos. Bueno, un desafío grande es que al ser muchos años tienes que estar constantemente recaudando fondos, like, fundraising. Y esto nos dedicó como la mitad del tiempo. Lo que pasa es que esto
El hacer documental es siempre un aprendizaje de tesón, ¿cómo se dice tesón en inglés? De esfuerzo, ¿no? De continuar, de no dejar que nadie te diga cuándo tienes que terminar, ¿no? ¿Cuál sería un sinónimo de tesón? Bueno, entonces, pues creo que escribimos como 85 propuestas de financiación, funding proposals, y nos dieron 15. Bueno, no está mal, pero si no hubiéramos escrito las 85 no habríamos conseguido las 15 y no estaríamos hablando. Entonces, por eso, o sea, un reto fue los fondos. Un reto muy grande también es un poco lo que estábamos, bueno, cómo contar algo tan grande en 1 hora y media y cómo contarlo a través de estas personas, ¿no? O sea, cómo hacer que y esto fue muy difícil, por ejemplo, cómo hacer que estas personas representaran a miles y miles de personas, porque no es fácil, o sea, y entonces ahí introdujimos lo que llamamos el coro griego, the Greek chorus, que son todas estas personas con el fondo negro que cuentan algo de su historia, entonces nos hace entender que la historia que estás viendo no es particular de Chato, de Cuchi, de Pablo, no es solo de ellas o de María Martín o de Ascensión, es que ellos representan miles y miles de personas. Y esto fue un trabajo muy duro en el montaje, que fueron 14 meses, o sea, porque teníamos, esto no lo he dicho al principio, pero habíamos grabado 450 horas que tienen que entrar en 1 hora y media, quiere decir que tienes que y esto fue un reto muy grande, ¿no? Cómo elegir de esas 450 horas más el archivo para poder construir una historia coherente, que no aburriera, que enganchara, que hiciera pensar, porque el objetivo es la empatía, pero no una empatía desde la otredad, ¿no? De otherness, es una empatía desde la acción casi, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Y creo que lo otro lo hemos respondido, ¿no? ¿Qué sientes con el éxito? ¿Qué piensa el gobierno español? Ahora está muy contento, el otro gobierno no estaba tan contento. Sí, imagino, a mí no me dijeron nada. Espero haber respondido tu pregunta, Yesenia. Sí, muchas gracias. Esta fue la segunda vez que vi esta película y me acuerdo la primera vez que la vi, tenía muchas emociones, hasta quería llorar porque era muy triste de lo que había pasado, pero me encanta esta película y me gustó verla otra vez. Muchas gracias. ¿Dónde la viste la primera vez? Ya ha tenido la profesora Sheehan, era en su otra clase de Spanish. Okay. Es que la puse en mis 2 cursos. Me parece importante. Y gracias, es otro Yesenia. contexto con el documental y el otro curso es más un curso de historia y cultura. Muy bien, sí. muy bien. Así que para muchos estudiantes es su segunda vez viendo esta película. Entonces, te voy a invitar a ti, Tristan, a hacer tu pregunta, porque también, bueno, tienes 2 preguntas, así que puedes elegir. Y luego también los demás estudiantes, si quieren hacer preguntas después de Tristan, están invitados también. Bien, pues creo que ya contestaste mis preguntas de hacerte tuyos los dolores y cómo superar estas emociones para poder hacer el proyecto. Pero mi otra pregunta es, ya han sido 4 o 5 años desde el estreno primero de la película, del documental. Y han perdido a María Martín, a Chato Galante, a Carlos Lepoy y a muchas otras personas que nosotros no pudiéramos conocer. Pero si pudieras tú hablar con estas personas hoy en día, 5 años después, ¿qué les contarías del progreso de no solamente la película, pero la causa entera? Es que tu pregunta me emociona mucho. Bueno, pues es que cada uno de ellos vivieron un momento diferente. Es cierto que, bueno, Chato Galante falleció en la primera ola de COVID y, sin embargo, entonces Chato pudo vivir lo que ha ocurrido con la película. Pudo vivir los Goya. Hay una foto de Chato con el Goya. Mira, esa que la tengo aquí.
Mira, estos son los Goya, ¿ves? Es que no me veo, a ver, un momentito. Aquí, mira. Estos somos nosotros, ¿no? Pero mirad, son todos con el Goya. Es que se vinieron todos. Entonces, eso, o sea, ¿ves? El Goya también es suyo. Ellos subieron al escenario con nosotros a recogerlo y lloramos juntos, nos abrazamos juntos. Entonces, Chato pudo vivir ese momento y pudo vivir... A Chato le paraban por la calle para abrazarlo. Le decían, ¿te puedo dar un abrazo? Porque se le reconocía, como tenía el pelo blanco, así tan blanco, llamaba para arreglar el teléfono de casa y el operador le decía, ¿usted es Chato Galante? O sea, es como que se había hecho famoso, ¿no? Entonces él pudo vivir eso y esa visibilización y seguía luchando, que no se quedó, no se durmió en los laureles, esto es una expresión, sino que él seguía viajando, fue a Finlandia, fue a todos lados con la película. Entonces, para Chato sería diferente porque él lo vivió y tengo la satisfacción de que él pudo vivir eso, de que él pudo vivir ese momento, ¿no? Carlos Slepoy no lo vivió, ni siquiera vio la película terminada. Carlos siempre se enfadaba, le llaman Carly, se enfadaba porque decía, pero ¿cuándo van a terminar la película? Ya, por favor, era argentino, ¿no? No podemos estar más, ¿no? O sea, y él, yo creo que habría alucinado. O sea, no, es que a todos nos ha sorprendido mucho lo que ha pasado. O sea, es verdad que trabajamos muy duro por ello, pero es un poco que, o sea, que tienes que trabajarlo para que ocurra, pero al mismo tiempo tampoco esperábamos que fuera a funcionar de manera tan bonita con gente joven, con gente mayor, con gente intermedia. Hemos tenido coloquios con gente mayor que contaba su historia, gente normal, que venía a la proyección y una chica joven le abrazaba al lado, o un chico, y o sea, era como cosas muy bonitas. Entonces, yo creo que Carlos, si le pudiera decir ahora, yo a él le diría gracias por tu lucha porque mira lo que hiciste. O sea, claro, porque es importante que yo he contado la película, pero la película son ellos y ellas. Si ellos ni ellos no hubieran hecho esta lucha, esta película tampoco existiría. Y María Martín, yo creo que María Martín no se lo creería, porque María, mira, el primer día que fui con María nos dijo, muchas gracias, ¿cuánto te debo? O sea, nos quería pagar porque por haber contado, o sea, por haberle ayudado a contar la historia, era como, o sea, esa sensación, ¿no? Entonces, yo creo que María, si hubiera subido a un escenario y le hubieran aplaudido 500 personas, no sé si lo hubiera creído, pero también le daría las gracias. Se las di en persona a los dos, a los tres. Les di las gracias. Pero bueno, lo bonito de esto es que su historia queda, su lucha queda en la película, no se ha perdido. Y eso a mí me hace sentir súper bien, súper bien. Me hace sentir, bueno, pues esto, dices, ¿cómo superas la rabia? Bueno, pues sabiendo que todo ha quedado ahí al fin y al cabo, todo no, obviamente una parte, ¿no? Pero que yo creo que estarían orgullosos de la película. Sí, es la importancia de grabar eso y dejar algo, ¿no? Dejar constancia de su lucha y de su historia. Sasha, tu pregunta también tiene que ver con eso. No sé si la quieres hacer sobre la pregunta que hiciste en el chat. Sí, yo puedo repetirlo o expand on it. Pues yo me recuerdo mucho, creo que es la línea que me gustó mucho, out of everything, pero dice, yo no recuerdo quién le dijo. Es la abogada, una de las letradas. Sí. Sí. Ana Messi. Sí. También es argentina. Sí, y dije que el tiempo fue un obstáculo muy grande en este caso, porque las personas que estaban viviendo este conflicto y era experimentado el trauma que fue el franquismo,
están viejos o no podrían enseñar sus historias con el mundo y luchar por justicia. Entonces, ¿cuáles son, en su opinión, las otras historias que tenemos que tener en consideración el tiempo y hay otros efectos del tiempo cuando estás filmando algo tan importante como este documental? Muy bien, es una pregunta muy importante también porque obviamente como los seres humanos somos finitos, el tiempo es muy importante para nosotras y para nosotros, ¿no? La frase que dice Ana en concreto es, a ver si me acuerdo, dice, en esta historia hay muchos protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos, ¿no? Porque los que quieren que esto no se cuente están esperando a que el tiempo se vaya llevando a los protagonistas, ¿no? El tiempo efectivamente se ha ido llevando a los protagonistas, de hecho cada vez quedan menos, obviamente, de las personas que vivieron en carne, pero quedan todos los de la transición, o sea, todos los que ahora tienen 70, están también en la película, ¿no? Pero hay una cosa muy bonita que el tiempo ha traído, ya que me preguntas qué otros efectos tiene el tiempo, y ahora te respondo al otro, pero el tiempo ha permitido que una nueva generación entre a la conversación social sobre esto, que ya no sea la conversación de los que hicieron la transición española, que ya no sea la generación de los que vivieron el franquismo, sino que es una nueva generación la que entra y dice, esto no me representa, yo no he votado la Constitución, yo no he votado esto, yo quiero saber. Y eso ha sido muy bonito porque es toda esa gente joven que ha venido a los coloquios, que ha participado en redes, en Insta, en Instagram, en Twitter, todo, en Facebook. Toda esa gente siempre decía, es que me han robado la historia. Y entonces el tiempo ha permitido que esta gente participe en una conversación que tiene que hacer toda la sociedad, ¿no? Pero en concreto la respuesta en sí, o sea, a la pregunta ¿qué son otras historias que son importantes de grabar antes de que sea demasiado tarde? Pues es una respuesta a una pregunta que yo os traslado a todas y a todos, ¿no? En vuestras comunidades, ¿qué historias son importantes de contar antes de que sea demasiado tarde? No digo ya en cámara, de escribir, de documentar, de fotografiar, de que se conozcan las historias de vuestras abuelas, de vuestros abuelos, de la gente en vuestra comunidad. Hay muchas historias que en cuanto te pones a preguntar las descubres, ¿no? Por eso os hago un espejo, igual que la película hace, ¿no? ¿Cuáles son esas historias en vuestras comunidades o en vuestras familias que hay que contar? Es una muy buena pregunta. Sí, gracias. Gracias. Que tú también has hecho una pregunta en el chat que tiene que ver también con esos 400 horas, ¿no? De metraje que tenías grabado, ¿no? Entonces, Abby, no sé si quieres hacer tu pregunta. Sí, hay un momento que quería como que quería mostrarnos, pero no podías. Sí. O quizás una historia de alguien también. Sí, claro, esto es una de las cosas, mira, hablando, una de las cosas más difíciles, ¿no? Y es que a veces grabas a más personas, pero luego cuando empiezas a montar, realmente no todo el mundo tiene cabida. Entonces, todo el mundo que participa entiende que su historia es parte de algo más grande, pero duele también cuando tu historia no está. Entonces esto nos ha pasado con un par de historias que no han podido entrar, aunque están representadas de otra manera, pero su historia más principal pues no ha podido entrar. En general, yo creo que todas las historias es que hay tanta necesidad realmente que a todo el mundo que hemos empezado a trabajar, a trabajar con ellos, porque no es preguntar si quieren participar, es más bien empezar a documentar su lucha, su participación. O sea, realmente yo creo que ahí siempre ha sido como siempre volcarse en la película, o sea, en qué hay que hacer, qué tengo que contar, dónde hay que ir. Entonces, realmente yo siempre destaco la generosidad
de las y de los participantes, ¿no? En lo que llamamos los personajes, pero claro, los personajes en un documental son seres de carne y hueso, son reales, ¿no? Entonces es mucha generosidad siempre, ¿no? Y date cuenta que pues con cada una de estas personas hemos grabado horas, horas y horas de ir a sitios, de contar, de no sé qué, entonces es mucha la generosidad. Pero sí, hay historias que no han entrado, ¿no? En la película. Sí, entonces si otros estudiantes tienen más preguntas. Sí, Chemaris, muy bien. Chemaris. Aquí vamos, Sí. buenas, muchas gracias por permitirnos Buenas. participar de esto. Tengo una pregunta de una estudiante que quiere saber por qué se enfocó tanto en Billy el niño en vez de otras personas que hicieron crímenes. Muy bien, vale, esto es muy buena pregunta. Ok, evidentemente había muchos victimarios. Había muchos, o sea, hay víctimas y victimarios, ¿verdad? Los perpetradores, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Los victimarios. Perdón, este es mi perro. Voy a abrir la puerta porque quiere salir. Perdón, un segundo. Esto es un problema de faltas. Ok, come on. Perdón. Entonces, obviamente, ¿cómo cuentas la historia? Igual que tienes que elegir víctimas para que esas unas pocas historias puedan representar miles de historias, tanto ellos y ellas en su lucha como luego la película tenían que intentar dirigir sus esfuerzos hacia ciertas personas para poder representar algo más grande. Entonces, dentro de todos los, por ejemplo, de todos los torturadores que existían de todas estas personas, Billy el niño era uno de los que más había torturado. Además era una persona, porque el apodo Billy el niño se lo puso él a sí mismo, porque él venía y decía fa, 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 o sea, era una persona muy curiosa, ¿no? Entonces ellos decidieron que Billy podía ser un símbolo, ¿no? de contra quién estaban luchando. Pero hay más personas en la querella, que por ejemplo el Capitán Muñecas, que es que se llama así, Capitán Muñecas, y había otras personas que también tenían campañas contra ellos, esencialmente eran hombres. Entonces por eso Billy se convirtió en un símbolo además para ellos, pero era porque era especialmente cruel, era muy sádico con las torturas que hacía. Y gracias por la pregunta. Sí, es una pregunta muy interesante, es muy buena pregunta. Entonces, si no tenemos otro voluntario con... Bueno, pero quiero hacer una pregunta, quiero extender una cosa, y es, evidentemente, esto es una cosa que también se planteó en Argentina cuando estaban enjuiciando a los torturadores. ¿A quién hay que llevar a juicio? ¿Al torturador o al de arriba que da la orden o al Estado o al gobierno, que es el que da la orden de manera última, ¿no? Entonces, esto es una pregunta muy interesante. Yo creo que ellos eligieron Billy el niño como un símbolo, pero nunca se quedaron en Billy el niño. Hablaban de la estructura, del aparato del Estado que permitía esto. Y el aparato del Estado era desde arriba, bueno, era la policía que detenía y torturaba, eran los jueces que dictaban penas de muerte o dictaban condenas, y era el aparato del Estado, digamos, el que determinaba pues una represión social, ¿no? Entonces realmente están todos esos niveles, y en su lucha ellos y ellas hablaban de los tres niveles siempre, o sea, nunca se quedaron solo en Billy, querían que se juzgara realmente un sistema, ¿no? de represión. Bueno, y eso creo que es algo que muestra muy bien la película, ¿no? La difusión de ese aparato represivo, que no es solamente Francisco Franco que dice eso, está difuminado en todo el cuerpo de policía, incluso en el cuerpo médico, como vimos con los bebés robados que ocurrió después de la muerte de Franco. O sea que esas cosas
son un poco más complicadas que solamente el gobierno hace estos crímenes, ¿no? Sino que Claro. la responsabilidad está como repartido, ¿no? Entre muchos actores diferentes. Claro, es todo un aparato de Estado realmente, ¿no? Y ahí la Iglesia Católica desgraciadamente participó mucho en esta represión, aunque luego hay voces que lo han cuestionado, pero es verdad que era parte digamos, el régimen franquista era la Falange, que era el partido fascista, era la Iglesia y era el ejército. Esto eran los tres pilares, desgraciadamente, ¿no? Obviamente ya no es así, estamos en una democracia. Bueno, tenemos una pregunta de Sara. Hola. Hola. Pues quería preguntar, porque debido del éxito que hubo por la película, quería saber si ahora hay como más cambios, porque estaba viendo después de ver la película si la ley de amnistía había como retrasado, pero vi que todavía seguía y era como, pues ¿cuándo lo van a cambiar o cuándo va a haber un cambio? Porque ya con esta película ya se ve que debería haber algo. Y además como en los institutos ya, como hablar sobre la historia y poner en cuenta lo que pasó durante todos estos años. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, obviamente lo que pasa es que los cambios son lentos, pero nosotros sí quisimos hacer un cambio legislativo, o sea, quisimos que parte de nuestros objetivos, o sea, parte de nuestros objetivos no solamente era una concienciación social, era intentar conseguir un cambio legislativo. Obviamente nosotros no somos legisladores, pero es al crear una conciencia social, a ver, esto es así, las leyes se cambian cuando la sociedad las reclama, ¿no? Entonces, cuando hacen las encuestas y ven que hay una sensibilidad social, empiezan a producirse cambios. Con el gobierno nuevo es cierto que hay una sensibilidad diferente. Por ejemplo, sacaron a Francisco Franco del Valle de los Caídos, aunque bueno, ahora está en un cementerio que pagamos todos los españoles, pero bueno. Sí, bueno, pero son símbolos, ¿no? Son gestos. Bien, empezamos. Ha habido otro más que no me acuerdo. Bueno, y una de las cosas es plantear una ley de memoria democrática, que no se llama memoria histórica, se llama memoria democrática, que es mucho más bonito, porque es la memoria democrática que tenemos, ¿no? Entonces, en esta ley, que es del todo insuficiente, os voy a decir qué hace y qué no hace, ¿vale? La nueva ley, que está todavía intentando cerrarse, tramitarse, plantea claramente que las escuelas tienen que estudiarse eso. Plantea claramente que las personas que fueron enjuiciadas por crímenes que luego no eran crímenes, eran derechos democráticos, o sea, por ejemplo, Chato fue condenado por propaganda, es decir, por asociación ilícita, es decir, por manifestarse, que ahora es un derecho democrático. Entonces, que todas estas personas, que sus procesos pudieran ser revisados, porque Chato murió como un criminal, o sea, oficialmente él es un criminal, era un criminal, ¿no? Aunque era realmente, pues en lo que en Francia habían determinado un héroe de la democracia, ¿no? De la resistencia. Entonces hay una serie de cosas que sí se plantean que son muy positivas. Lo que no plantea esta ley es precisamente reformar la parte judicial, es decir, que se puedan enjuiciar a aquellas personas que han sido amnistiadas por una ley de amnistía esencialmente, que es desde todas las perspectivas de derechos humanos internacionales no es aplicable. O sea, te lo dice el relator de derechos humanos, te lo dice el Parlamento Europeo, es así. Pero España se niega, bueno, porque realmente se cuestionan los pilares de una transición, ¿no? Y esto lo dice siempre Paqui Maqueda, que es la sevillana que está en la película, tiene los ojos azules, la que llora en el taxi. Pues ella dice, la transición tuvo sus luces y también tuvo sus sombras. Y lo que queremos es ver cómo hacer más luz de todo esto, ¿no? Entonces, ¿ha habido mejoras? Sin ninguna duda. Esto, yo me acuerdo cuando Chato me contaba, no ha entrado en la película, pero él se reía, decía que cuando ellos iban al Parlamento para hablar con los representantes, decían, parecían la niña del exorcista, porque decías, y hacían,
y giraban la cabeza, ¿no? Él decía, era muy gracioso, ya lo sabéis. Entonces, claro, esto no estaba en la agenda pública, no estaba en la agenda política, no estaba en los medios. Ahora está todo el rato en los medios, está en la agenda pública, está en la agenda política. Entonces, obviamente ha cambiado mucho. La gente se siente orgullosa de lo que hicieron sus abuelos. Esto no era así antes. O sea, antes la gente ocultaba lo que había pasado, no se podía decir que eras una víctima y, por supuesto, o sea, por ejemplo, Cuchi no le había contado a sus hijos. Cuchi en la película. Entonces, ahora sus hijos se sienten muy orgullosos de su presente, ¿no? O sea, de su legado, perdón, el legado, esa es la historia de los legados, ¿no? Y esto está pasando mucho, que la gente se siente orgullosa del legado de su abuelo. En la querella argentina hay un bisnieto, o sea, y esto es algo que yo creo que sí está cambiando, bueno, en parte por la película y en parte por el trabajo de años y años y años de todo el movimiento, ¿eh? Entonces yo sí quiero pensar con un optimismo que está cambiando pero evidentemente nuestra gran losa es la ley de amnistía. Mientras no se puedan enjuiciar, realmente cuestionamos directamente pues una parte del sistema democrático, ¿no? Que hay gente que ha cometido crímenes por los cuales no han sido juzgados. Pues tenemos un poco... Gracias, Sara. Sí, gracias. Un poco más que 10 minutos, así que veo que Chemaris, que alguno de sus estudiantes tiene otra pregunta y también quiero animar a los demás, si tienen una pregunta, que levanten la mano. Y bien, adelante, Chemaris. Muy bien, esta pregunta es de la misma estudiante, de hecho. Notamos que, bueno, usted mencionó que filmaron por 450 horas y eso se editó para llegar a la hora y media que fue la película. Correcto. El documental, más bien. ¿Por qué escogió uno de los temas, la desaparición de los niños robados? ¿Y qué sabe acerca de estos niños hoy día? ¿Qué ha pasado con ellos? Muy bien, vale. Elegimos esto como uno de los temas porque es uno de los temas que está en la querella argentina. Es decir, los temas que tocamos están todos dentro de la querella. Es como una caja de Pandora donde están todos los crímenes. Pero es cierto que dentro hay más crímenes que los que hemos documentado, digamos, ¿no? O los que hemos seguido la lucha, ¿no? Los niños robados para nosotros eran muy importantes porque es el inicio realmente emocional de la película. Es que es una película documental, es película de ficción, película documental, por eso le llamamos película. Es like documentary film, ¿no? Pero nos parecía muy importante también porque, a ver si cómo lo explico, así sencillo digo, ¿no? Para nosotros era muy importante que fuera una película en el que la política estuviera encarnada en las personas, o sea, no política con mayúsculas a lo mejor, sino la política de la vida diaria de los y las ciudadanas, ¿no? Y las políticas que se hacen y la represión repercute directamente en la vida de las personas. En las personas torturadas, pues imagínate en su carne, ¿no? Las personas fusiladas. Y en las madres y padres de los bebés robados también, porque les han quitado parte de su carne, ¿no? Entonces, nos parecía que era un tema muy importante para entender todo ese nivel, que no era solo torturar a gente que participaba políticamente, es que era robarle los bebés a gente que no era afín al régimen o que era pobre directamente, siempre con un trasfondo moral, ¿no? De, bueno, esta mujer al fin y al cabo es soltera, y vamos a dárselo a esta familia que es una familia del régimen, ¿no? Entonces nos parecía muy importante incluir esas historias muy humanas porque además pensábamos que la gente podía identificarse con estas historias, es decir, no estamos hablando solo de gente politizada, estamos hablando de cómo la represión se extiende en todos los sectores de la sociedad, incluso a gente que no tiene una relación política, ¿no? Una actividad política. Gracias por la pregunta. No sé cómo te llamas, estudiante, pero muchas gracias. Pues muy bien, ¿hay otras preguntas entonces de los estudiantes de mi curso?
Sé que habéis preparado preguntas para hoy. ¿Hay algo más que te quedas sin contar, sin preguntar? Sara Jackie. tiene otra pregunta. Muy bien, adelante, Sara. Muy bien. Lo siento, una cosa más. Nada. ¿Usted aprendió como algo sobre su propia historia? Como Todo. de sus familiares, de lo que pasó, porque al ver esta película yo también tenía preguntas y estoy aquí con mi madre, que también es de esa generación que no aprendió nada sobre lo que pasó con sus padres, de la guerra y con Franco. Muy bien. Hola, madre. Hola, a nosotros nos lo escondieron todo. Yo crecí toda la vida pensando que qué maravilloso, ahora teníamos un rey, teníamos la Constitución y no había pasado nada. Entonces nos vendieron el cuento y después Claro. te vas enterando de cosas y duele que te hayan escondido tu historia. Entonces, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por hablar, contar un poco de cómo te sientes. Sí, eso es un poco la misma sensación que tienen tantas y tantas personas que la ven, ¿no? Que les han escondido la historia. Y a menudo es una historia personal, porque a menudo, mira, a mí me contó una periodista, me dijo, ¿sabes qué? Después de ver tu película, por fin me he atrevido a preguntar por qué los carteles de las fotos del abuelo cuando era pequeño, ¿por qué están en francés? Y es que no le habían contado que su abuelo había sido exiliado, que había vivido toda su infancia en Francia exiliado. Y no se lo habían contado, le habían dicho que estaba de vacaciones en Francia. Y entonces se atrevió y dijo, ¿por qué todas las fotos del abuelo de pequeño están en francés? Y esta chica dice, y a los 40 años me he enterado que soy hija de exiliados. O sea, ¿no? Esta es una historia muy fuerte. Entonces, es un poco lo que contaba del instituto, que la gente ha descubierto una historia a veces directamente, o sea, que le afecta directamente porque se entera que su abuela está en una fosa común o que su abuelo X, pero yo creo que el que todos y todas nos sintamos dolidos, aunque no es algo, yo no tengo represión directa en mi familia, pero el que a mí me duela, el que a ti te duela, significa que efectivamente, Sara, las cosas están mejorando. Están cambiando, estamos repensándonos, ¿no? Como sociedad. ¿Quiénes somos, no? Si queremos paz, ¿paz a costa de qué? O sea, ¿no? Paz a costa del desasosiego, de la infelicidad, de la tristeza, de la amargura de cientos de miles de personas. Entonces, claro, ¿cómo se consigue la paz, ¿no? ¿Cómo se consigue la justicia? Justamente, o sea, la paz sin justicia no es paz real, ese es el problema. Y esto ahora mismo en justicia transicional es claro, ¿no? O sea, que todos los procesos de transición de una dictadura a una democracia ahora deben incluir algún tipo de justicia. Porque si no, cuando fuimos a Sudáfrica nos lo decía la gente joven. Decían, sí, yo sé que nuestro proceso de verdad y reconciliación es un símbolo para el mundo, pero nosotros no nos sentimos que haya habido justicia. Queremos volver a sacar esto. Entonces, realmente, bueno, es parte del proceso, ¿no? Primero conocer, hablar y repensarnos, ¿no? ¿Qué queremos como sociedad? ¿Qué queremos pasarle a nuestras hijas y a nuestros hijos? Bueno, así que gracias por hablar, madre de Sara. Que no, no, lo que pasa es que también, o sea, ahora que estamos viendo que empieza a salir pues todos estos escaños para la ultraderecha y todo esto, ¿qué favor nos hicimos? Vale, una generación vivió en los mundos de Yuppie, pero ahora tenemos todas estas generaciones nuevas que de verdad no saben por lo que pasó toda España. Bueno, toda España de una manera u otra, ¿verdad? Pero no saben. Entonces, ¿cómo no van a decir o cómo no van a querer otra vez? O sea, o piden estas cosas que para nosotros que todavía tenemos la memoria de lo que era una dictadura tan cercana. Claro. Impensable. Efectivamente. Esto es clarísimo. O sea, yo siempre digo, es conocer nuestro pasado para entender nuestro presente. Es que efectivamente estos jóvenes no tienen ni idea. O sea, es que yo le preguntaba a gente en la calle que no sabía quién era Franco. O sea, es como, hay que ser un poco, pero que no entienden realmente lo que fue esta represión, ¿no? Entonces, bueno, creo que evidentemente al mismo tiempo que está esa extrema derecha, también está habiendo una juventud muy reivindicativa que está luchando por la memoria, que está luchando por entenderse y bueno, son dos caras de la misma moneda. Realmente la extrema derecha surge
como reacción a otro movimiento. Entonces hay que entender también que hay un movimiento de reivindicación, de lucha de las mujeres, por ejemplo, a los que la extrema derecha responde, ¿no? Así que bueno, siempre es esta dialéctica histórica. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Exacto. Tenemos tiempo para una pregunta más. Muchas gracias por traer tu madre, Sara. Es un placer. Entonces, Chemaris, no sé si tú... Sí, bien. Sí, es la tercera pregunta, pero a mis chicos les gustó mucho el documental. Hay una pregunta que no les ha quedado claro, es más bien del Billy el niño. Si sabe el origen de ese apodo, de por qué se puso ese apodo. Sí, porque le gustaban mucho las películas del oeste y las películas de karate y todo esto a este señor. Entonces era un personaje bastante sádico, era bastante malo, no que haya un torturador bueno, pero que dentro de ese trabajo a él le gustaba mucho su papel. Entonces él entraba siempre con las pistolas así, fa, 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 y hacía wow, wow, wow. Y entonces él mismo decía, recuerda siempre que quien te ha torturado es Billy el niño. Él lo decía, se llamaba a sí mismo así. Entonces, claro, por eso lo conocen, porque muchos torturadores no decían su nombre. Entonces, eso es importante también, es verdad, para la respuesta, la pregunta anterior. Pero él hacía gala de lo que hacía, estaba orgulloso de sus torturas y entonces decía, recuerda que quien te ha torturado es Billy el niño. Entonces, claro, cuando se juntaron todos y empezaron a juntarse para ver cómo había sido su proceso, pues claro, el nombre de Billy el niño salía en todos lados, porque por lo menos del destacamento de Madrid, en cada ciudad había su torturador particular, ¿no? Por así decirlo. Es que además, claro, es muy triste, ¿no? Pero, en fin. Sí, es impactante. Y si lees las historias de esa época, hay muchas historias así de personas que desempeñan su papel de una manera bastante sadista, ¿no? Dentro de lo que es el aparato represivo, hay bastante lugar para las personas sadistas, ¿no? En ese aparato represivo del franquismo, que es Claro. triste. Bien, entonces creo que no nos queda ya mucho tiempo, así que quería decirte las gracias, darte las gracias por venir. Ha sido una experiencia increíble para nosotros y para los estudiantes. Tengo entendido que varios estudiantes Bridge luego van a ver la grabación también. Entonces, ha sido un placer y voy a ver. Gracias a ti y gracias a la Universidad de Utah, of course, por supuesto, y a los estudiantes y las estudiantes que han participado del programa Bridge y de todos los y de tu clase y los demás. Y bueno, pues eso, hay que seguir, esto es así, uno llora y al día siguiente hay que seguir luchando. Así es la vida que nos ha tocado. Y voy a poner en el chat un link. Vamos a tener un evento en media hora que va a ser en inglés con profesores de aquí de Utah que van a comentar sobre las dimensiones de ciencia política, de derecho o leyes que salen en esta película, también de la historia. Entonces vamos a tener también las opiniones de varios expertos de otros campos que van a poder también comentar sobre el documental. Y como hablé con mis estudiantes, esto no es obligatorio porque sé que vamos a pasar mucho tiempo con esta película también. El jueves lo vamos a discutir en clase y vais a poder opinar un poco más. Pero sería muy interesante para los que quizás quieren escribir un ensayo sobre el tema o algo así. Entonces, el link está en el chat para los que puedan asistir y también si quieres ver la grabación después, puedes registrar y te mandará automáticamente en un día o algo así, la grabación de la charla siguiente. Entonces, si tienes clase, pero quieres todavía ver la grabación, lo puedes hacer de esa manera. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre eso antes de terminar? Vale, entonces para mis estudiantes nos veremos en la clase habitual la semana, o sea, el jueves, perdón, no la semana que viene, el jueves estaremos en la clase. Y nada, muchas gracias, Almudena.
Gracias Jackie, gracias a todas y a todos. Hasta luego. Hasta luego.